Yo siempre quedé fijado con eso, que tú entrabas, te metías en el arte y era como ir a la montaña, decía, ¿no? Como dejar todo y integrarse en la selva a la montaña, ¿sí? Como a la guerrilla, una cosa así. Y eso entonces era una realización de un deseo que tú ya quedabas marcado, ¿no? Por eso yo considero, y estoy de acuerdo con lo que decía Lynn, que yo nunca, toda esa generación, muchos de mis compañeros de esa generación se fueron o murieron o están viejos. Cub era compañero mío en el curso con Augusto Aguiluz. Mira lo que pasó con Cub, se suicidó. Enrique Castro Cid, que triunfó en Nueva York, cuando lo fui a ver de París a Nueva York, repitió los mismos gestos que se hacían aquí en Santiago, los bares, el bohemio. En ese tiempo yo tenía un taller con Enrique Castro Cid en Bellavista, y ahí entonces salíamos en la noche y él tocaba muy bien el piano, era gran tocador natural del piano. Entonces me enseñó a tocar, compramos unas maracas y enseñó a tocar el ritmo. Y íbamos a una casa de prostitución que se llamaba La Nena del Banjo, por ahí por Ricantén, que en ese tiempo era romántico, ¿eh? Las casas estaban todas adentro, tú llegabas y había un grupo de viejos que tocaban balsecitos peruanos, y estaban las señoras, las señoritas que venían del campo. Era otro mundo, era un poco como el siglo XIX en Europa. Entonces con Enrique llegábamos y decía, bueno, llegaron de nuevo los niños. Entonces Enrique tocaba una canción que era Barco camaronero, el primero, ¿dónde va mi fortuna? Y yo, chiqui. Entonces ahí nos daban trago, a unos pancitos y a veces cariño también, pero eso era la vida. Yo cuando llegué a Francia, al año, entré a trabajar con Stanley William Hayter, que era el famoso grabador y pintor, en el taller 17, donde había trabajado de los años 23, había trabajado ahí venía Miró, Picasso, Mata, Sañarto, chilenos, venían a trabajar y a hacer grabados. Entonces él fue realmente el que me introdujo al grabado, mucho al grabado, pero a un grabado en ese tiempo contemporáneo, ¿no? De experimentación. Y además yo estaba en la aventura, no tenía nada, y él me tomó mucho cariño porque tenía una referencia de Chile a través de Vargas Rosas y de Henri Petit, que habían sido grandes personajes de los años 30 en Chile, y que se habían encontrado con él y la Adelia del Carril, la hormiguita, en Madrid durante la Guerra Civil Española. Y Hayter era inglés, pero como Orwell apoyaba a los anarquistas en la Guerra Civil Española. Pero él me tomó mucho cariño, entonces yo no podía pagar ya más, y me dijo, no, te quedas y eres mi asistente. Y yo fui asistente. Él me formó dentro de la técnica del grabado, que es una cosa gráfica, donde, tú sabes, la línea, el trazado, el buril que yo creo que ya nadie lo hace, pero el buril es las artes marciales del grabado realmente. Trazar líneas, ¿no?, de una manera en una placa de cobre. Entonces eso fue muy formativo y eso siempre ha influenciado la parte pictórica, si tú crees. Yo uso mucho la línea, los trazados, y como tengo la cierta habilidad puedo hacerlo, ¿no?, como que parecen impresos. Eso, pero viene del grabado. El grabado es una técnica compleja, ¿no?, sobre todo en los tiempos contemporáneos, donde implica mucho
mucho trabajo manual, además está negativo, positivo, lo que tú pones a la izquierda en la plancha cuando lo imprimes a la derecha, entonces ahí se equivocan, entonces es un trabajo mental, mientras que la pintura es más libre, el dibujo también. Yo borro mucho, ¿eh? Para mí el elemento, fuera del grafito, el collage, yo uso lo que se llama los borradores eléctricos, pero poderosos, ¿eh? Entonces, yo y después voy eliminando. Y eso viene del grabado, que tú cubres y después eliminas, ¿no? Raspas. Yo cuando voy a París, habían dos pintores, que eran, como sería en los tiempos antiguos, para los españoles, Juan Gris y Picasso, ¿no es cierto? En París, cuando yo llego a los años 60, si tú eras chileno, no había ningún chileno, eran los dos que habían, más uno que Moyano, Mata sería Picasso y Juan Gris sería Sañarto. Yo fui a ver a Sañarto. Ahora sí, Sañarto abre su puerta y me dice, ¿cómo estás? Era como, yo dije, era como un señor chileno. Y yo no venía a ver a un señor chileno, artista, un señor chileno. Bueno, se portó muy bien conmigo, después tuvimos unos problemas alrededor de mujeres, ¿eh? Después voy a ver a Mata. Y estoy esperando, temblando, llegando con un cartapacio de dibujos que había hecho en Chile yo, que era influenciado por un cierto surrealismo orgánico, así formas orgánicas, esa era la época, ¿no? En Chile. Bueno, llego y estoy esperando en su departamento, pues no el estudio, el departamento frente a la iglesia San Ramón de Prés, ahí en el barrio, y aparece la mucama, ¿no? Como, no sé si han visto esa película, se llama Una mujer, Femme de Chambre, ¿no? De la Jean Moreau, vestida de mucama, delantal blanco, lo otro negro, entra y me dice, monsieur, y me trae un carrito con licores, me dice, el maestro viene, por favor, ¿le sirvo algo? Y yo dije un whisky, pero yo comía muy poco en ese tiempo, si estaba en la bohemia, comía una vez al día. Y el maestro me dice, sí, y me sirve un whisky, y me lo mando, casi me morí. Ahí quedé, y de pronto espero a Mata, y yo no lo conocía. Y yo me imaginaba un señor que entraba así, y que me hablaba, me decía, ¿cómo estás? Porque vivió toda su vida en Francia, había de mujer. Y entra, era bajito él, entra y se vestía con terno y corbata, y entra y me dice, oye, puta, así, exacto, les repito, oye, puta, ¿qué edad tenés, cabrón? 20 años. ¿Y qué estáis haciendo aquí, tan joven? Bueno, ya, simpático. ¿Quería otro whisky? No. Entonces me dice, muéstrame lo que haces. Y le abro y mira los dibujos y me dice, primera lección, que era muy extraño de parte de él, me dice, las cosas hay que hacerlas como son, no como parecen. Entonces me dice, mira, por ejemplo, esto parece un pico. Y me dice, ¿tú te has mirado el pico? Le digo, bueno, maestro, no sé. Porque yo me lo miro todos los días. Y se bajó la bragueta y sacó su... Y pues, ese era Mata, o sea, era parte del surrealismo. Ustedes saben que Mata, cuando Dalí se transforma en Ávida Dólares y se va Breton, y los surrealistas porque hizo un homenaje a Hitler, Dalí ya era loco, no loco, programado, y se va expulsado, y Mata, que era el joven, Breton y los surrealistas dijeron, Mata es la nueva fuerza del surrealismo y reemplaza a lo que era en el momento bueno Dalí. Y así fue. Fue Max Jacob que salía con los pequeños dibujos de Picasso y los vendía para apoyar y ayudarlo a este amigo. Bueno, pasan los años, Picasso se transforma en lo que es, un monumento, la ocupación alemana, y Max Jacob era judío. Y Cocteau mismo y René Char vienen a ver a Picasso, le dicen, ¿sabe lo que ha pasado? Han detenido a Max Jacob y está en el campo de transición de Drancy para ser llevado al exterminio, a Auschwitz. Ahora, ¿qué responde Picasso? Dice, a él no le va a pasar nada, él se
¿cómo se dice? Se autoayuda muy bien, así que no hay preocupación y además estoy muy ocupado. Bueno, Max Jacob terminó en Auschwitz muerto. ¿Por qué cuento esto en escala menor? Porque yo siento que en esa época en Chile, y a mí me impactó mucho en mi trabajo más tarde, había una cierta, no indiferencia, sino que se vivía un mundo aparte, mitológico, la escena de avanzada, todos vivían como en otro mundo. ¿Ah? Cuando en ese momento había gente que era torturada, desaparecida, etc. De ahí yo llego aquí, ¿no? Fue un largo periodo. Yo he expuesto muchas veces en Santiago, de los años 83, ¿no? En diferentes galerías, en museos. Y cuando me invitan al Pedagógico a exponer, fue hace 1 año y medio más o menos, yo tenía ya referencias de este lugar a través de gente que había estudiado y se había graduado o estudiado aquí. Nombro algunos: Silvia Hernández Parker, Carmen Castillo, ¿no? Jorge Palacios, el filósofo. Entonces, siempre yo tuve una idea de este lugar como una especie de reducto de batalla, ¿no? Donde fue golpeado muy duro por la dictadura. Entonces, cuando me invitan a enseñar, a exponer aquí, yo siento que fue el lugar, y lo digo ahora, el lugar donde mejor me han recibido, ¿no? Y donde yo me siento más como en casa, ¿no? Yo prefiero Huidobro a Neruda. Yo soy huidobriano. ¿Por qué? Porque el guatón Neruda, staliniano terrible, comilón, y además, si ustedes leen Confieso que he vivido, la novela, ven cuando él dice, está en Barcelona durante la batalla contra el fascismo, ¿no? Y él, como es staliniano, y los comunistas, Stalin dejó la crema, ¿no? En las fuerzas revolucionarias en España. Entonces él va caminando con este escritor soviético, ¿te acuerdas? No me acuerdo el nombre, y pasa frente a la compañía de teléfonos que era el cuartel del PUM y de los anarquistas y de los trotskistas, y dicen, yo lo imito, ¿eh? Yo lo conocía, y una vez me dijo: no me imites tanto, muchacho. Entonces él dice, ahí voy y veo a esos hombres sucios, terribles, contra la revolución. Mentira, pues sí, terrible. Bueno, cada uno con su gusto, como es.